Abandoné a mi esposo y me fui con mi ex con cáncer terminal por amor. Salí una noche y terminé embarazada de un desconocido. Ahora nadie cree que hice lo correcto. Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Eso me ayuda a llegar a más personas. Cuando el juez pronunció las palabras biológicamente imposible, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Todos los ojos en esa sala estaban clavados en mí, y en mi hija Lucía que dormía en mis brazos, ajena al hecho de que su madre acababa de ser etiquetada como una mentirosa, una oportunista, una mujer sin escrúpulos. El abogado de la familia González seguía hablando, mostrando informes médicos, señalando fechas, destruyendo metódicamente cada pedazo de la historia que yo había construido durante los últimos 4 años. Pero para entender cómo terminé ahí, convertida en el monstruo de esta historia, necesito regresar al principio. Al momento exacto donde mi vida se partió en dos. Todo empezó con una llamada telefónica un martes por la noche. Era marzo, recuerdo que hacía calor y que Diego, mi esposo, estaba viendo el noticiero en la sala. Yo preparaba café en la cocina cuando mi celular vibró. El nombre en la pantalla me hizo dudar antes de contestar. Mateo Reyes. Mi ex. El hombre al que no veía ni hablaba desde hacía casi 6 años. Ana. Su voz sonaba extraña, quebrada, nada que ver con el Mateo seguro y bromista que yo había conocido. Necesito hablar contigo. Es importante. Me alejé hacia el pasillo, bajando la voz instintivamente. Mateo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Luego escuché su respiración temblorosa. Tengo leucemia, Ana. Leucemia mieloide aguda. Está avanzada. Los doctores me dan menos de 1 año. El mundo se detuvo. Mateo, el chico que me había enseñado a manejar, con quien había planeado viajar por Sudamérica, quien me prometió 3 hijos y una casa con jardín cuando teníamos 22 años y éramos demasiado jóvenes para cumplir esas promesas, se estaba muriendo. Dios mío, Mateo, yo, no sé qué decir. No necesito que digas nada. Solo, ¿podrías visitarme? Una vez. Solo para hablar. Estoy en el Hospital San Rafael. No tengo a nadie más, Ana. Mi familia está en el interior y no pueden venir seguido. Me siento tan solo aquí. Debí decir que no en ese momento. Debí cortar la llamada, mandar flores, tal vez un mensaje de ánimo, y seguir con mi vida. Pero no lo hice. Porque la culpa es una emoción poderosa, y yo llevaba años cargando culpa por cómo había terminado lo nuestro. Por haberlo dejado cuando él más me necesitaba en aquel entonces, cuando perdió su trabajo y cayó en depresión. Por haberme ido con Diego apenas 3 meses después de terminar con él. Está bien. Iré a verte mañana. Cuando le conté a Diego, su reacción fue exactamente la que esperaba. Levantó la vista del televisor con esa expresión de fastidio controlado que usaba cuando algo lo molestaba pero intentaba ser razonable. Tu ex tiene cáncer y quiere que vayas a verlo. Leucemia. Y sí, estás solo. Solo será una visita, Diego. Ana, entiendo que sientas compasión, pero ese hombre es tu pasado. Si quieres, podemos mandarle dinero para los tratamientos, ayudar económicamente. Pero no creo que sea apropiado que tú vayas personalmente. Me molestó la forma en que dijo apropiado, como si estuviera violando algún código matrimonial invisible. Es un ser humano muriendo solo en un hospital. No voy a reencontrarme románticamente con él. Voy a visitarlo como se visita a cualquier conocido que está pasando por un momento difícil. Diego suspiró y volvió al noticiero. Haz lo que quieras, pero no te sorprendas si mi madre tiene algo que decir al respecto. Por supuesto que su madre tendría algo que decir. Doña Marta siempre tenía algo que decir sobre todo lo que yo hacía. Desde el primer día me dejó claro que su hijo merecía algo mejor que una profesora de inglés de un barrio modesto. Al día siguiente fui al hospital. Nada me preparó para ver a Mateo en esa cama. Había perdido tanto peso que casi no lo reconocí. Su cabello, ese cabello oscuro y abundante del que estaba tan orgulloso, se había caído casi por completo. Tenía la piel amarillenta, los ojos hundidos, los brazos llenos de moretones por las constantes inyecciones. Ana. Su sonrisa fue débil pero genuina. Viniste. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano. Estaba fría, huesuda. Claro que vine. ¿Cómo te sientes? Como si me estuviera muriendo. Intentó reír pero terminó tosiendo. Perdón. El humor negro es lo único que me queda. Pasamos 2 horas hablando. Me contó sobre el diagnóstico, sobre los tratamientos agresivos, sobre cómo el dolor era tan intenso algunas noches que deseaba que todo acabara rápido. Me habló de su familia en Córdoba, de cómo su hermana Carmen venía cuando podía pero tenía 3 hijos y un esposo que la necesitaba. De cómo los amigos al principio lo visitaban, pero poco a poco las visitas se espaciaban hasta desaparecer. La gente le tenía miedo a la muerte, me dijo. Preferían recordarlo sano que verlo así. Cuando me fui esa tarde, le prometí volver. Y volví. Al principio 1 vez por semana, los viernes después de mis clases. Luego 2 veces. Después 3.
En cosa de un mes, estaba yendo casi todos los días. Diego empezó a quejarse. «Pasas más tiempo con tu ex moribundo que conmigo», decía. Y técnicamente tenía razón, pero él no entendía. No veía lo que yo veía. Mateo no tenía a nadie. Los enfermeros eran eficientes pero fríos. Su familia llamaba pero no podía estar presente. Yo era lo único constante en su vida que se apagaba. «Solo son unas semanas más», le mentía Diego. «Los doctores dicen que está respondiendo al tratamiento». Pero los doctores no decían eso. Los doctores hablaban de cuidados paliativos, de hacer que sus últimos meses fueran lo más cómodos posible. Mateo lo sabía. Yo lo sabía. Pero seguíamos fingiendo que había esperanza. Fue en junio cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Mateo había tenido una recaída fuerte. Lo hospitalizaron de emergencia, delirando de fiebre, vomitando sangre. Pasé 36 horas en ese hospital, sosteniendo su mano, limpiando su frente con paños fríos, rogando a un Dios en el que no creía que le diera un poco más de tiempo. Cuando finalmente se estabilizó, Carmen llegó del interior. Nos encontramos en la cafetería del hospital, ambas agotadas, con ojeras profundas y esa expresión hueca de quien ha visto demasiado sufrimiento. «No sé cuánto tiempo más pueda hacer esto», admitió Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tengo que volver con mis hijos. Mi esposo dice que me necesitan en casa. Pero Mateo necesita a alguien aquí todo el tiempo. Los doctores dicen que ya no puede quedarse solo». Me escuché decir las palabras antes de procesarlas realmente. «Yo puedo quedarme con él». Carmen me miró sorprendida. «Tú. Pero Ana, tú estás casada. Tienes tu vida. Mateo no tiene a nadie más. Y yo puedo hacer esto. Puedo cuidarlo». Esa noche llegué a casa y encontré a Diego cenando solo frente al televisor. Me vio entrar y su expresión se endureció. «Son las 11 de la noche, Ana». «Lo sé. Mateo tuvo una crisis. Tuve que quedarme». «Siempre es algo con él. Siempre tienes que quedarte». Me senté frente a él con las manos temblorosas. «Diego, necesito hablar contigo sobre algo importante». Lo que siguió fue la peor conversación de mi vida hasta ese momento. Le expliqué que Mateo necesitaba cuidados constantes, que su familia no podía hacerse cargo, que yo era la única persona disponible. Le dije que necesitaba mudarme temporalmente a su apartamento para cuidarlo en sus últimos meses. Diego me miró como si le hubiera anunciado que pensaba unirme a un culto. «¿Estás bromeando? ¿Me estás diciendo que quieres irte de esta casa para jugar a la enfermera de tu ex?» «No es jugar, Diego. Es una persona muriendo que me necesita. Y yo soy tu esposo que también te necesita. Ana, escúchate. ¿Qué crees que va a pasar si haces esto? ¿Crees que voy a quedarme esperándote como un idiota mientras tú te mudas con otro hombre? Está muriendo, por Dios. No es otro hombre. Es alguien que necesita ayuda médica. Entonces que contrate una enfermera. Que su familia resuelva. Que el sistema de salud haga su trabajo. Pero tú no tienes ninguna obligación moral de destruir nuestro matrimonio por esto». Discutimos durante horas. Él argumentaba sobre límites, sobre el matrimonio, sobre lo que era razonable esperar de una pareja. Yo hablaba de humanidad, de no poder vivir conmigo misma si dejaba a Mateo morir solo. Ninguno cedía. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, Diego me dio un ultimátum. «Si te vas, Ana, no vuelvas. No voy a ser el esposo que espera en casa mientras su mujer se muda con su ex. Si cruzas esa puerta con una maleta, nuestro matrimonio termina». Debí haber escuchado la desesperación en su voz. Debí haber visto que él también tenía miedo, de perderme, de que esto significara que nunca lo había amado realmente. Pero en ese momento solo vi egoísmo. Vi a un hombre que me pedía elegir entre mi comodidad y hacer lo correcto. «Entonces supongo que terminó», dije, y subí a empacar. Me mudé al apartamento de Mateo 3 días después. Era pequeño, un ambiente mal ventilado en un edificio viejo del centro. Pero me organicé. Compré un sofá-cama para dormir en la sala, convertí la mesa del comedor en mi estación de medicamentos, pegué horarios en la pared para no olvidar ninguna dosis. Los primeros meses fueron agotadores pero también extrañamente gratificantes. Sentía que estaba haciendo algo importante, algo que daba sentido a mi vida más allá de dar clases de inglés a adolescentes desinteresados. Me levantaba a las 6 para preparar el desayuno de Mateo, medía sus signos vitales, lo ayudaba a bañarse cuando tenía un día bueno, lo acompañaba a sus citas médicas. Mateo estaba agradecido de maneras que me partían el corazón. «No sé qué habría hecho sin ti», me decía constantemente. «Eres un ángel, Ana. Un verdadero ángel». Y yo me sentía bien siendo ese ángel. Sentía que finalmente estaba compensando todas las veces en mi vida que había sido egoísta, todas las veces que había puesto mis necesidades primero. Diego no volvió a contactarme. Su madre, en cambio, me mandó un mensaje venenoso. «Espero que valores lo que perdiste por perseguir fantasmas del pasado. Mi hijo merece algo mejor». Borré el mensaje sin responder.
Fue alrededor del cuarto mes cuando Mateo empezó a hablar de protegerme. Estábamos en el hospital para su quimioterapia semanal cuando sacó el tema. Ana, he estado pensando. Cuando yo ya no esté, vas a quedar sin nada. Dejaste tu trabajo, dejaste tu matrimonio, todo por cuidarme. No es justo que termines en la calle. No hice esto esperando nada a cambio, Mateo. Lo sé. Por eso mismo quiero hacerlo. Tengo una póliza de seguro, no es mucho, pero algo es. Y este apartamento está casi pagado. Quiero dejártelo a ti. Quiero que tengas un techo garantizado. Mateo. No. Déjame hacer esto. Es lo mínimo. Voy a hablar con un abogado, voy a hacer que quede todo por escrito. Por favor, déjame morir sabiendo que al menos hice esto bien. Carmen no estuvo de acuerdo cuando se enteró. Vino de visita y tuvimos una conversación tensa en el pasillo del hospital mientras Mateo dormía. No me parece correcto, me dijo con los brazos cruzados. Eres muy buena cuidándolo, Ana, nadie lo niega. Pero de ahí a que se quede con todo lo de mi hermano. Yo no pedí esto. Fue idea de él. Claro. Y tú simplemente aceptaste, ¿verdad? Su mirada era dura, acusatoria. Mateo está vulnerable, está muriendo. No está pensando con claridad. Está perfectamente lúcido y puede decidir qué hacer con sus cosas. Carmen negó con la cabeza. Voy a hablar con él. Esto no está bien. Habló con él, pero Mateo no cambió de opinión. De hecho, después de esa conversación, se puso aún más determinado. Es mi vida, es mi decisión, le dijo a Carmen. Ana dejó todo por mí. Lo mínimo es asegurarme de que no termine en la ruina. El abogado vino, comenzamos los trámites, pero todo era lento. Mateo se debilitaba más rápido de lo que los papeles avanzaban. Y entonces, ocurrió algo que no había planeado, que no quería admitir ni siquiera a mí misma. Me estaba ahogando. Llevaba 8 meses durmiendo en un sofá incómodo, despertándome cada 2 horas para revisar que Mateo siguiera respirando, limpiando vómito, cambiando sábanas empapadas de sudor, escuchando gemidos de dolor que no podía aliviar. No había salido a ningún lado que no fuera el hospital o la farmacia. No había hablado con nadie que no fuera personal médico o la familia de Mateo. Mi vida entera se había reducido a ese apartamento claustrofóbico y al ritmo de una enfermedad terminal. Fue mi amiga Laura quien me rescató, o al menos intentó hacerlo. Me llamó un viernes por la noche. Ana, escúchame. Necesitas salir. Necesitas ver algo que no sean paredes de hospital. Te vas a volver loca. No puedo dejar a Mateo solo. Su hermana está ahí este fin de semana, ¿verdad? Pues sal conmigo unas horas. Solo unas horas. Te lo suplico. Me preocupas. Dudé. Miré a Mateo dormido en su habitación, conectado a su tanque de oxígeno, con la piel tan pálida que parecía transparente. Carmen estaba en la sala viendo televisión. Está bien. Pero solo 2 horas. Me arreglé por primera vez en meses. Me maquillé, me puse un vestido que había olvidado que tenía, zapatos de tacón que me hacían sentir como otra persona. Cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. La mujer frente a mí se veía cansada, con ojeras profundas, pero al menos se veía viva. Laura me llevó a un bar en el centro, uno de esos lugares con música alta y luces bajas donde la gente va a olvidar. Pedí un trago, luego otro, luego perdí la cuenta. El alcohol me quemaba la garganta pero también me hacía sentir liviana, como si pudiera flotar fuera de mi vida por un momento. Fue entonces cuando lo vi. Se acercó a la barra justo cuando yo pedía otra copa. Era alto, tenía el cabello oscuro, sonrisa fácil, manos grandes con anillos de plata. No era guapo de manera convencional, pero había algo en el que atraía. Seguridad, tal vez. O simplemente el hecho de que me miraba como a una mujer y no como a una enfermera agotada. Esa bebida se ve fuerte, dijo, señalando mi vaso. Día difícil. Más como año difícil. Ah, de esos. ¿Quieres hablar de ello o prefieres olvidarlo? Definitivamente olvidarlo. Sonrió. Puedo ayudarte con eso. No recuerdo todo lo que hablamos. Recuerdo risas, recuerdo su mano en mi cintura cuando me ayudó a mantener el equilibrio, recuerdo la forma en que me miraba como si fuera la única persona en ese bar abarrotado. Recuerdo pensar me merezco esto, me merezco sentirme deseada, me merezco una noche donde no sea solo la cuidadora de alguien más. Terminamos en su apartamento. No fue romántico ni especial. Fue urgente, torpe, lleno de esa desesperación de 2 personas que necesitaban sentir algo. Cuando terminó, me quedé mirando el techo extraño, procesando lo que acababa de hacer. ¿Estás bien?, preguntó él, acariciando mi brazo. Sí. Solo, necesito irme. ¿No quieres quedarte? Puedo hacer café, podemos. No. Gracias, pero no. Me vestí apurada, pedí un taxi, volví al apartamento de Mateo mientras amanecía. Carmen estaba dormida en el sofá. Mateo roncaba suavemente en su habitación. Todo estaba exactamente como lo había dejado, como si mi pequeña traición nocturna nunca hubiera sucedido.
Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Me duché, restregándome la piel con fuerza, como si pudiera lavar la culpa. Luego preparé café, desperté a Carmen para su turno, y continué con la rutina. La noche anterior se convirtió en un secreto que guardé en el fondo de mi mente, una pequeña grieta en la historia que me había contado sobre quién era yo. 3 semanas después, empecé a sentirme extraña. Náuseas por las mañanas. Cansancio extremo incluso para mis estándares. Pechos sensibles. Traté de ignorar los síntomas durante días, diciéndome que era el estrés, el agotamiento, cualquier cosa menos lo que en el fondo sabía que era. Finalmente compré una prueba de embarazo en una farmacia del otro lado de la ciudad, donde nadie me conociera. Me encerré en el baño del apartamento a las 2 de la madrugada, cuando Mateo dormía profundamente gracias a los analgésicos, y orinaron sobre la tira. 2 líneas. Claras. Innegables. Me quedé sentada en el piso del baño durante casi 1 hora, con esa pequeña prueba en las manos, haciendo cálculos mentales. La noche con el extraño había sido hacía casi 2 meses. Pero, ¿había habido algo con Mateo? Intenté recordar. Hubo noches donde nos acostábamos juntos en su cama porque él tenía miedo de estar solo. Hubo abrazos, besos en la frente, caricias que tal vez se extendieron más de lo estrictamente necesario. ¿Había pasado algo más? Mi memoria era borrosa, manchada por el agotamiento y por lo que necesitaba creer. Empecé a construir una narrativa en mi cabeza. Tal vez si había pasado algo con Mateo. En una de esas noches donde el miedo a la muerte lo hacía aferrarse a la vida de cualquier manera posible. Tenía que haber pasado, porque la alternativa era demasiado horrible. Tomé una decisión en ese baño a las 3 de la mañana. Este bebé era de Mateo. No porque pudiera demostrarlo con certeza, sino porque necesitaba que lo fuera. Porque esa era la única manera de que toda esta historia tuviera sentido. Este bebé era la luz en medio de toda la oscuridad, el legado de Mateo, la razón por la que todo mi sacrificio valía la pena. A la mañana siguiente, entré a su habitación con la prueba en el bolsillo. Mateo estaba despierto, mirando el techo con esos ojos cansados que ya no parecían ver mucho futuro. Mateo, dije suavemente, sentándome en el borde de su cama. Tengo que decirte algo. Me miró, algo en mi tono captó su atención. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Saqué la prueba del bolsillo y se la mostré. Por un momento no entendió qué estaba viendo. Luego sus ojos se abrieron completamente. ¿Estás embarazada? Sí. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro demacrado. Intentó incorporarse pero no tenía fuerzas suficientes. Tomó mi mano con la suya, temblorosa, huesuda. Ana. Oh Dios, Ana. ¿Es? Es tuyo, dije con toda la convicción que pude reunir. Es nuestro. Él sollozó. Realmente sollozó, de una manera que no lo había visto hacer ni siquiera cuando le dieron el diagnóstico inicial. Un bebé. Voy a ser padre. Ana, esto es un milagro. En medio de todo esto, un bebé. Lo abracé mientras lloraba, sintiéndome simultáneamente como una heroína y una fraude. Pero empujé esos pensamientos hacia abajo, los enterré profundo. Esta era mi verdad ahora. Este bebé era de Mateo. A partir de ese día, todo cambió. Mateo habló con más urgencia sobre los papeles, sobre asegurar que el bebé estuviera protegido. Llamó al abogado, le dijo que apurara los trámites. Tengo que dejarle algo a mi hijo, decía constantemente. No voy a permitir que crezca sin nada. Carmen no se veía feliz cuando se enteró. Vino a visitarlo y la conversación que tuvieron la escuché desde la sala. ¿Estás seguro de que es tuyo?, le preguntó directamente. Carmen, por favor. Por supuesto que es mío. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Es que, Mateo, tú has estado muy enfermo. Y Ana es hermosa, joven, sola. No me malinterpretes, pero... Basta. Es mi hijo. Y voy a asegurarme de que Ana y el bebé estén bien cuando yo ya no esté. Después de esa conversación, Carmen me miraba con aún más desconfianza. Pero no podía hacer nada. Mateo había tomado su decisión. Los siguientes meses fueron un equilibrio extraño entre cuidar a un hombre muriendo y prepararme para traer una vida nueva al mundo. Mi vientre crecía mientras Mateo se encogía. Cuando él tenía días buenos, ponía su mano en mi panza y hablaba con el bebé. Papá te ama, susurraba. Papá va a cuidarte desde donde esté. Los doctores decían que era imposible que llegara a conocer al bebé. El cáncer había hecho metástasis en prácticamente todos sus órganos. Era cuestión de semanas, tal vez días. El final llegó en septiembre, un martes por la madrugada. Yo estaba a su lado, como siempre. Carmen había venido desde Córdoba y estaba en la sala del hospital hablando con los médicos. Mateo apenas podía mantener los ojos abiertos. Su respiración era irregular, rasposa. Ana, susurró con gran esfuerzo. Estoy aquí. Tomé su mano. Cuida a nuestro bebé. Prométemelo.
Te lo prometo. Y tú, cuídate también. Mereces ser feliz. Lo seré. Estaremos bien. Intentó decir algo más, pero no le salieron las palabras. Sus ojos me miraron con tanto amor y gratitud que tuve que morderme el labio para no sollozar. Luego, suavemente, como si simplemente se quedara dormido, dejó de respirar. El monitor emitió ese sonido largo y continuo que siempre sale en las películas. Los médicos y enfermeras entraron corriendo, pero yo sabía que no había nada que hacer. Mateo se había ido. Carmen entró a la habitación, me vio sosteniendo su mano, y algo en su expresión se quebró. Por un momento, solo fuimos dos mujeres que habían perdido a alguien importante. Nos abrazamos y lloramos juntas. El funeral fue pequeño. Amigos que hacía meses no aparecían vinieron a presentar sus respetos. Yo me paré junto al ataúd con mi vientre de 6 meses, recibiendo condolencias, escuchando a la gente decir cosas como qué valiente eres y al menos tiene un pedacito del creciendo dentro de ti. Después del entierro, todo se complicó. Los hermanos de Mateo, que apenas había visto durante su enfermedad, aparecieron de repente muy interesados en su departamento y sus cosas. El abogado me explicó que aunque habíamos comenzado los trámites para el testamento, Mateo había muerto antes de que todo estuviera completamente formalizado. Había documentos, sí, pero no era un testamento legal cerrado. Tienen derecho a reclamar, me dijo el abogado. Como hermanos, son herederos legales. A menos que puedas demostrar que eras pareja de hecho o que dependías económicamente de él. Estoy embarazada de su hijo, argumenté. Eso no cuenta. Ayuda, definitivamente. Pero necesitarías establecer la paternidad formalmente. Eso se puede hacer después del nacimiento. Durante los siguientes meses, mientras mi embarazo avanzaba, viví en una especie de limbo. Seguía en el apartamento de Mateo, pero sabiendo que la familia quería que me fuera. Carmen me llamaba ocasionalmente. Preguntaba por el bebé, pero siempre con ese tono que dejaba claro que dudaba de todo. Lucía nació en diciembre, una mañana fría y brillante. Fue un parto largo y difícil. Estuve sola en ese hospital, sin nadie que sostuviera mi mano como yo había sostenido la de Mateo tantas veces. Cuando finalmente la pusieron en mis brazos, la miré buscando rastros de Mateo en su carita. ¿Tenía su nariz? ¿Sus ojos? Era imposible decir con un recién nacido. Carmen vino a conocerla al día siguiente. Sostuvo a Lucía con cuidado, estudiando su rostro con la misma intensidad que yo. Se parece a mi abuela, dijo finalmente, pero sonó más como una esperanza que como una certeza. Los primeros meses de maternidad fueron brutales. Lucía lloraba constantemente, yo apenas dormía, el dinero se acababa. La familia de Mateo empezó a presionar más fuerte para que desocupara el apartamento. Necesitamos venderlo, decían. Es parte de la herencia que nos corresponde. Pero Mateo quería que yo lo tuviera, argumentaba yo una y otra vez. Para su hija. Si es su hija, murmuró el hermano mayor de Mateo en una de esas reuniones tensas. No lo dijo directamente a mí, pero lo dijo lo suficientemente alto para que lo escuchara. Fue entonces cuando decidí pelear. Contraté un abogado con los pocos ahorros que me quedaban. Le mostré los borradores del testamento, los mensajes de Mateo, las fotos de nosotros en el hospital. Puedo ganar esto, me aseguró. Tienes elementos. Durante 1 año y medio, mientras Lucía crecía, el caso legal avanzaba lentamente. Tuve que mudarme del apartamento porque la familia finalmente lo vendió, a pesar de mis protestas. Terminé alquilando un cuarto minúsculo en un barrio peligroso. Trabajaba limpiando casas, cuidando niños de otras personas mientras dejaba a Lucía con vecinas que apenas conocía. El dinero nunca alcanzaba. Había noches donde cenábamos fideos con mantequilla y nada más. Noches donde Lucía lloraba de hambre y yo lloraba de impotencia. Fue en medio de esa desesperación cuando empecé a pensar en Diego. Mi ex esposo. El hombre que había dejado por Mateo. En mis momentos más oscuros, me preguntaba si me recibiría de vuelta. Si vería a Lucía y sentiría compasión. Diego siempre había querido hijos. Habíamos hablado de tener 2, tal vez 3. Tal vez ahora que yo venía con una niña. Me convencí de que funcionaría. Que él vería mi situación, vería a esta bebé inocente, y su buen corazón se impondría sobre el resentimiento. Me imaginé escenas donde él abría la puerta, nos veía, y simplemente nos dejaba entrar. Donde nos convertíamos en una familia, donde él perdonaba todo y empezábamos de nuevo. Lucía tenía casi 2 años cuando finalmente reuní el coraje de ir. Me arreglé lo mejor que pude, vestí a Lucía con su ropa más linda, y tomé un taxi hasta la que había sido nuestra casa. Mi corazón latía tan fuerte cuando toqué el timbre que pensé que se me saldría del pecho. Diego abrió la puerta. Se veía bien. Mayor, tal vez, con algunas canas que no tenía antes, pero bien. Su expresión cuando me vio fue de shock, luego algo más oscuro. Disgusto, tal vez. Ana. Hola, Diego. Yo, sé que esto es inesperado, pero necesito hablar contigo. ¿Podemos? Su mirada bajó a Lucía, que me miraba con sus grandes ojos oscuros, ajena a la tensión. ¿Quién es?
Mi hija, Lucía, nació después de que Mateo muriera. Diego, las cosas han sido muy difíciles y yo pensé que tal vez podríamos hablar sobre... Espera aquí. Cerró la puerta. Estuve ahí parada durante 5 minutos eternos, con Lucía cada vez más inquieta en mis brazos. Cuando volvió a abrir, tenía un sobre en la mano. Aquí están los papeles del divorcio. Hace 2 años que estamos divorciados. Ana, por abandono del hogar. Esta casa ya no es mía, la vendí hace 1 año. Y aunque fuera mía, no tengo ninguna obligación contigo ni con esa niña. Pero Diego, por favor, solo escúchame. Sé que cometí errores, sé que no actué bien, pero estoy desesperada. Lucía necesita un hogar estable, comida, un futuro. Tú siempre quisiste ser padre. Quería ser padre de mis hijos. Con mi esposa. Tú elegiste irte. Elegiste destruir nuestro matrimonio por tu ex. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. Por favor. Si no te vas ahora, llamo a la policía. Los nuevos dueños se mudan mañana y no quiero problemas. La puerta se cerró. Me quedé ahí, en esa vereda que había caminado cientos de veces, mirando la casa que alguna vez había sido mía, con mi hija en brazos sin ningún lugar a donde ir. El rechazo de Diego fue el golpe que necesitaba para tomar la decisión final. Si nadie iba a ayudarme por compasión, entonces tendría que obligarlos legalmente. Volví donde mi abogado con renovada determinación. Quiero demandar por la herencia. Quiero que reconozcan a Lucía como hija de Mateo y que nos den lo que nos corresponde. ¿Estás segura? Va a ser un proceso difícil. Van a cuestionar la paternidad. Van a poner tu vida bajo un microscopio. Estoy segura. Haz lo que tengas que hacer. Durante los siguientes meses, mi abogado reunió evidencia. Fotos mías con Mateo en el hospital, mensajes donde él hablaba del bebé, testimonios de enfermeras que me habían visto cuidándolo. Construimos un caso que mostraba mi dedicación, mi sacrificio, mi derecho a algo después de todo lo que había dejado. La familia contrató un abogado mejor. Por supuesto que lo hicieron. Y empezaron su propia investigación. El día de la audiencia principal llegó. Entré a ese juzgado con Lucía en brazos, vestida con lo mejor que tenía, que no era mucho. La familia de Mateo estaba al otro lado de la sala, todos juntos, presentando un frente unido contra mí. Mi abogado habló primero. Explicó mi situación, mi convivencia con Mateo, su promesa de cuidarme, el nacimiento de Lucía. Mostró los documentos preliminares del testamento. Yo me sentí esperanzada. Esto podía funcionar. Luego fue el turno del abogado de la familia. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos médicos. Mi estómago se encogió. Su señoría, comenzó con voz tranquila y profesional, la demandante basa su reclamo en la supuesta paternidad de su hija. Sin embargo, los registros médicos del señor Mateo Reyes son muy claros al respecto. Empezó a leer informes. Tratamientos de quimioterapia. Efectos secundarios. Y luego, la bomba. Según el reporte del doctor Fernández, oncólogo tratante, el señor Reyes quedó completamente estéril como resultado de sus tratamientos. Esto quedó documentado en marzo de 2018. La concepción de la niña, según las propias declaraciones de la señora Ana, ocurrió en abril de 2019. Es biológicamente imposible que el señor Reyes sea el padre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Lucía, ajena a todo, jugaba con un botón de mi camisa. Mi abogado intentó argumentar. Habló de excepciones, de casos raros, de que la medicina no es una ciencia exacta. Pero el daño estaba hecho. El juez me miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. ¿Tiene algo que decir al respecto, señora Ana?, preguntó el juez. Me puse de pie, temblorosa. Las fechas pueden estar confusas. Fueron meses muy difíciles. Tal vez me equivoqué en las fechas de concepción. O tal vez fue uno de esos casos excepcionales que... O tal vez, interrumpió el abogado de la familia, la niña es hija de otra persona y la señora está intentando usar el nombre y los bienes de un hombre muerto para su beneficio personal. No, no es así. Yo amaba a Mateo. Dejé todo por él. ¿Por qué haría algo así? Esa es una excelente pregunta, respondió el abogado con frialdad. El juez pidió un receso. Me senté en el pasillo con Lucía, temblando. Mi abogado intentó calmarme, pero ambos sabíamos que estábamos perdidos. Cuando volvimos a entrar, el juez leyó su decisión. Rechazó mi demanda. Dijo que no había evidencia suficiente de que Lucía fuera hija de Mateo. Que los documentos del testamento no estaban completamente formalizados. Y luego, como golpe final, me ordenó pagar las costas legales de la familia por lo que llamó un juicio claramente infundado y basado en información falsa. La cantidad era imposible. Miles y miles de pesos que nunca tendría. Salí de ese juzgado convertida en otra persona. Ya no era Ana, la mujer que sacrificó todo por amor. Era Ana, la mentirosa. La oportunista. La que intentó robarle a una familia en duelo. La noticia se filtró rápido.
Alguien del juzgado debe haberlo compartido porque en días mi nombre estaba en grupos de Facebook, en foros, en todos lados. Mujer deja a su esposo por ex con cáncer, se embaraza de otro y luego demanda a la familia. Los titulares eran todos variaciones de esa misma historia, cada una más cruel que la anterior. Rodrigo me envió un mensaje: gracias por confirmar que hice bien en dejarte ir. La gente en el barrio empezó a tratarme diferente. Las vecinas que antes me ayudaban con Lucía de repente estaban ocupadas. El dueño del cuarto me dijo que no quería problemas y que mejor buscara otro lugar. Conseguir trabajo se volvió casi imposible. Cada vez que entregaba mi cédula para un empleo, temía que googlearan mi nombre. Han pasado 3 años desde el juicio. Lucía tiene 5 años ahora. Es brillante, curiosa, llena de preguntas que a veces no sé cómo responder. ¿Por qué no tengo papá?, me pregunta. Tu papá está en el cielo, mi amor. ¿Cómo era? Y yo le cuento sobre Mateo. Sobre su sonrisa, su amor por el fútbol, cómo me hacía reír. Construyo para ella la imagen de un padre que tal vez nunca fue su padre biológico, pero que al menos la amó en la idea. Trabajo donde puedo. Limpio oficinas de noche, cuido ancianos, hago mandados. El dinero apenas alcanza. La deuda legal sigue ahí, creciendo con intereses que nunca podré pagar. A veces, en las noches, cuando Lucía duerme y el silencio es demasiado pesado, me permito llorar. Lloro por Mateo, por Diego, por la vida que pude haber tenido. Lloro por las decisiones que tomé creyendo que eran correctas y que terminaron destrozando todo. ¿Me arrepiento? Es la pregunta que me persigue. Si pudiera regresar a esa noche cuando Mateo llamó, ¿contestaría el teléfono? Si pudiera volver a estar frente a Diego haciendo maletas, ¿me quedaría? No lo sé. Creo que en cada momento hice lo que mi corazón me pedía, lo que mi conciencia me decía que era correcto. El problema es que seguir el corazón no siempre lleva a un final feliz. Soy la villana en la historia de la familia de Mateo. Soy la lección moral en los grupos de internet sobre qué no hacer. Soy el ejemplo que las suegras usan para advertir a sus hijos sobre mujeres de ese tipo. Pero también soy una madre que se levanta cada día, que alimenta a su hija, que la lleva al jardín, que le enseña el abecedario. Soy alguien que pasó 2 años limpiando vómito y sosteniendo la mano de un hombre moribundo sin esperar nada a cambio, aunque ahora nadie quiera recordar esa parte. Lucía es lo único bueno que salió de todo esto. Cuando me abraza y me dice te amo, mami, siento que algo valió la pena. No sé quién es su padre biológico. Ese hombre del bar desapareció en la noche y nunca lo volví a ver. No tengo manera de encontrarlo, ni el dinero para intentarlo. Así que Lucía es solo mía. Y tal vez eso está bien. Tal vez es lo único que necesita ser. La vida sigue. Los días se parecen mucho entre sí. Trabajo, cuido a Lucía, trato de sobrevivir. A veces veo mujeres de mi edad con esposos, con casas bonitas, con esa estabilidad que yo perdí, y siento una punzada de envidia. Pero luego miro a Lucía jugando con sus muñecas en nuestro cuarto pequeño y trato de enfocarme en eso. No sé qué le diré cuando sea mayor y haga preguntas más difíciles. Cuando busque mi nombre en internet y encuentre todo. Cuando quiera saber la verdad sobre su padre. Supongo que cruzaré ese puente cuando llegue. Por ahora, mi historia es esta. Soy una mujer que tomó decisiones que parecían correctas en su momento y que la llevaron a perderlo todo. Soy una madre soltera con una hija hermosa y una reputación destruida. Soy alguien que sacrificó un matrimonio por cuidar a un ex moribundo, y ese acto de lo que yo pensé era amor incondicional me convirtió en un monstruo a los ojos del mundo. ¿Haría las cosas diferente? Cada noche me hago esa pregunta. Y cada noche, la respuesta cambia. Lo único que sé con certeza es esto. En el momento en que tomé cada decisión, creí que era lo correcto. Y eso tendrá que ser suficiente para vivir con las consecuencias. Porque al final, todos somos solo humanos tratando de hacerlo mejor con las cartas que nos tocan. Algunas veces ganamos. Otras, perdemos todo. Yo claramente pertenezco al segundo grupo. Y ahora, tengo que encontrar la manera de vivir con eso. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.